Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, queremos además hablar del 1 de mayo. Fíjate que en algunos almanaques todavía hay una cosa bastante confusa por ahí que dice Día del Trabajo. No, no, ningún Día del Trabajo, es el Día del Trabajador, que quede claro, no es del trabajo. Más bien casi te diría al contrario, ¿no? Es un día que tiene que ver con los trabajadores, con los derechos de los trabajadores, tan complicados por estos tiempos, y que todo se remonta allá por el año 1886 en la ciudad de Chicago, los Estados Unidos, una gran ciudad industrial de los Estados Unidos, donde se venía desarrollando una campaña mundial por las 8 horas de trabajo. ¿Por qué 8 horas? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio, de familia, de hacer tu vida, ¿no? Por eso las 8 horas. Por supuesto que la patronal se oponía ferozmente a esto, los trabajos eran de 14, 16 horas, trabajaban los niños, las mujeres, bueno, la explotación no tenía ningún tipo de límites. En ese contexto, los anarquistas en los Estados Unidos y varios gremios deciden hacer una gran movilización en el centro de Chicago y aparentemente un infiltrado en esa movilización arroja un petardo que mata a varios policías. La reacción fue inmediata y entonces la policía abrió fuego sobre la multitud, matando a 80 trabajadores, hombres, mujeres, niños que estaban en la manifestación, y quedaron por ahí 200 heridos. Comenzó lo que se llamaba entonces la caza del anarquista, salir a buscar a culpables, gente que quizá no había tenido absolutamente nada que ver con esto, y más bien se supone hasta el día de hoy que el petardo fue arrojado por un provocador de la policía, y así fueron detenidos los que van a pasar a la historia como los mártires de Chicago. Adolf Fischer, Augusto Spies, Albert Parson, George Engel, Louis Link, Michael Schaub, Samuel Fielden y Oscar Niebe. Tras un breve y parcial proceso, los 4 primeros fueron ahorcados el 11 de noviembre de 1886. Fíjate vos qué interesante lo que dice George Engel, que tenía 50 años, ante el tribunal. ¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, la libertad y el bienestar. Link se suicidó en su celda, Michael Schaub y Samuel Fielden fueron condenados a prisión perpetua y Oscar Niebe a 15 años de reclusión. 7 años más tarde, los detenidos fueron indultados por el gobernador del estado de Illinois. Y en 1889, o sea, 3 años después de los hechos, la Conferencia Internacional de Trabajadores decidió conmemorar el 1 de mayo, el Día del Trabajador, en todo el mundo. En la Argentina, la primera conmemoración del 1 de mayo fue el 1 de mayo de 1890 en La Recoleta, que por entonces era una zona popular de Buenos Aires, en un lugar llamado el Prado Español, donde concurrieron más o menos 1000 personas, representantes de distintos gremios. Bueno, esa fue la primera conmemoración del 1 de mayo en Argentina, que por supuesto no era feriado. Eso va a pasar mucho después. Recién durante el gobierno de Alvear, en la década del 20, se va a decretar feriado el 1 de mayo en nuestro país. Pero por supuesto, cada conmemoración del 1 de mayo iba a traer problemas, porque era obviamente un día de movilización y de enfrentamiento con las fuerzas del orden, con la policía, ¿no? Este movimiento obrero que iba creciendo al calor de la creación de sindicatos llamados sociedades de resistencia, y que también tenía algunas cuestiones muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo los payadores libertarios que recorrían los pueblos, entendiendo que la gente no sabía leer y escribir, que había muchos analfabetos, recitando en forma de milonga, en forma de payada, obras como La conquista del pan de Kropotkin, o los libros de Bakunin,
o consignas libertarias en el sentido real del término, anarquista, ¿no? Todo esto pasaba en Argentina y por supuesto algunas cuestiones muy ingeniosas, ¿no? Como bautizar a las facturas, ese elemento tan cotidiano, eso que compramos en la panadería para tomar el mate, con nombres vinculados a los enemigos históricos del anarquismo, la iglesia, la policía, el Estado, ¿no? De ahí vienen, por ejemplo, los sacramentos, las bolas de fraile, los vigilantes, los cañoncitos, las bombas de crema, los suspiros de monja. Bueno, todo esto tenía que ver con que el gremio de panaderos era un gremio anarquista que había sido creado nada más y nada menos que por Malatesta, Enrico Malatesta, un histórico dirigente italiano del anarquismo. Cuando pasó por Buenos Aires estuvo presente y fomentó la creación del gremio de panaderos. Bueno, y por supuesto una prensa obrera, ¿no?, muy importante, por ejemplo La Vanguardia, que se crea en 1894, 2 años antes de la creación del Partido Socialista, o sea que aparece primero el órgano de prensa y después el partido, en 1896. En 1897 aparece La Protesta, en La Protesta Humana en un principio, un diario anarquista de gran circulación en Argentina, y comienzan entonces las manifestaciones por el 1 de mayo, la primera muy fuerte en el año 1901, fuertemente reprimida por la policía, con el primer muerto en estas manifestaciones el 1 de mayo de 1901. En medio de ese clima de convulsión, el senador Miguel Cané, a quien conocemos por la famosa obra Juvenilia, propone la sanción de una ley de residencia, esto es la posibilidad de expulsar a los extranjeros llamados indeseables, inadaptados y demás, y así en 1902 se aprueba la ley de residencia, la 4144, que permite la expulsión de los extranjeros, fundamentalmente anarquistas, socialistas, que era tremenda, ¿no?, porque esto obligaba a mandar a la persona a su país de origen y quizá lo estaban esperando para fusilarlo, porque venía escapando justamente de esa persecución. Esto provocó la primera huelga general de la historia argentina en noviembre de 1902, que fue la primera huelga general de toda nuestra historia. Bueno, y por supuesto la gran manifestación del 1 de mayo de 1909 frente al hermoso Teatro Liceo, que todavía está ahí, cerca del Congreso Nacional, cerca del monumento a Mariano Moreno. Ahí se produjo esta movilización, 1 de mayo de 1909, que va a ser duramente reprimida por el comisario Ramón Lorenzo Falcón, causando una gran cantidad de muertos y heridos, que luego va a provocar la venganza a manos de Simón Radovisky en enero, cuando asesina al comisario Ramón Lorenzo Falcón. Y termino con una cosa muy interesante que rescataba Ernesto Sábato en uno de sus libros. Un informe policial da cuenta de la detención de un obrero anarquista al que se lo encontró famélico en grave estado de desnutrición. El oficial escribiente detalla que entre las pertenencias del detenido se encontraron 100 pesos y que al ser interrogado, una fortuna para la época, 100 pesos, ¿no? Y que al ser interrogado se le preguntó por qué no había usado parte de ese dinero para alimentarse. El detenido contestó con toda su poderosa y ejemplar humildad: esa plata es del sindicato, de mis compañeros que tienen tanto hambre como yo, pero dan lo poco que tienen para la causa redentora de la humanidad, para que sus hijos vivan un mundo que merezca ser vivido. Bueno, ejemplo absoluto, ¿no? Así que bueno, esto es un breve recorrido por el 1 de mayo. Cuando te preguntes por qué el 1 de mayo es feriado, qué conmemoramos el 1 de mayo, los mártires de Chicago y toda la lucha del movimiento obrero para la conquista de estos derechos básicos, como por ejemplo la jornada de 8 horas. Nos vemos pronto.